Los niños y los maestros tienen arriba su actividad. Dios les bendiga. Buenos días. ¿Cómo están? Qué hermosa mañana para estar en la casa del Señor. Qué hermosa mañana para estar aquí. ¿Usted imaginó algún lugar más hermoso donde podría estar hoy? Miren, no existe un lugar más precioso donde podamos estar juntos como pueblo, familia de Dios, alrededor de su palabra, en comunión, cantando estas canciones. Nadie nos emociona como Dios, nadie, ni nada. Nada nos estremece hasta la médula como lo hace Dios, nadie ni nada. Y Dios ha previsto que nos encontremos y nos reunamos, sus hijos, con esta intensidad del primer día suyo, más allá de todo lo que podemos hacer en otros contextos, estos momentos juntos aquí, en su día, es un tiempo que Dios nos regala, parte de esa gracia amplia que tenemos. Bienvenidos a todos los que nos visitan. Como algunas imágenes tienen que ver con un cuadro, hemos bajado un poquito más la luz, no se ponga nervioso, no hemos transformado esto en nada raro. Y el último anuncio que voy a dar antes de leer la palabra de Dios tiene que ver con la forma en que la iglesia ha encontrado una solución para resolver la grieta que quedó ayer en la Argentina después del partido de River. Entonces, como ayer quedó una grieta muy profunda en nuestro país, nuestros jóvenes la resolvieron fácilmente. No trajimos la Libertadores, pero los jóvenes ganaron esta copa ayer, así que saldamos nuestra grieta. Felicitaciones a los jóvenes por este torneo de iglesias. Así que no hay más grieta, ¿no? ¿Está bien? Joel, ¿tranquilo todo? Bien. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios en Juan capítulo 2. Un pasaje conocido, precioso de la palabra. Hemos venido a disfrutar de lo que Dios nos quiere decir. Juan capítulo 2 tiene tantas cosas tan emocionantes por las cuales es importante ese pasaje. Quizás usted lo leyó muchas veces, bueno, así es la palabra de Dios, cada vez que nosotros la leemos es nueva, porque son nuevas sus misericordias, porque son nuevas también nuestras necesidades. Y la gracia de Dios es multifacética según lo multifacéticos que son también nuestros problemas y nuestras vidas. Por lo tanto, usted lee esta palabra y es nueva, porque hoy es nueva su presencia. Él renueva en nosotros su forma de revelarse, porque también son nuevos nuestros problemas y nuestras necesidades. Así que vamos a leerlo de una manera diferente, porque también nuestro corazón tiene otra actitud y otra necesidad. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Un texto muy hermoso por muchas razones. En primer lugar, porque
Este pasaje es conocido como el inicio del ministerio público de Jesús. Jesús venía de bautizarse en el río Jordán, bastante distante de allí, porque si ustedes ven el bautismo de Jesús, está prácticamente a 3 días del lugar donde se le está celebrando este relato, esta boda. Juan el Bautista la había bautizado del otro lado del río Jordán, allí en lo que sería normalmente mucho más afín al ambiente religioso judío clásico, que es alrededor de Jerusalén, cerca de esa zona, en Judea por supuesto, pero Galilea estaba al norte del país, pasando incluso por la provincia pagana de Samaria, y en Galilea las costumbres eran mucho más relajadas que en Judea. Por lo tanto, ir a una fiesta de bodas en Galilea no era lo mismo que ir a una fiesta de bodas en Judea. Allí, por ahí, había algún exceso mayor, había que estar parando, algunos que se excedían con algunas costumbres, y bueno, ustedes saben, cuando hay un ambiente festivo, los deslices ocurren fácilmente, y es en ese ámbito, más bien relajado del país, donde Jesús vivió una buena parte de su tiempo, su hogar estaba allí, su madre era conocida, por eso tuvo mucho que ver María en el desenvolvimiento de la fiesta, le trajeron esa inquietud, ese problema que se presentó a ella como parte de los habitantes conocidos y que habían organizado esa boda en una pequeñísima aldea, que aún hoy no se sabe a ciencia cierta dónde estaba de tan pequeña que era, ahí en Cana. Luego de bautizarse Jesús, luego de ser investido del Espíritu Santo en forma de paloma, y luego que Dios dijera, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y cuando estaba listo para empezar sus únicos y pequeños 3 años de servicio público, en vez de reunir la gente en la poderosa Jerusalén, en la sinagoga más hermosa que podría haber en la ciudad, en vez de ir a un estadio, a lo mejor abierto, donde podría entrar mucha gente, él era un rabí ya conocido, por eso lo invitaban probablemente en Caná, ya comenzaba a vislumbrarse todo lo que traería este joven de 30 años que comenzaba su ministerio. Pero él decide ir a una aldea sencilla, a una sencilla fiesta de bodas. Es interesante porque el tema es de interés a muchos artistas que han utilizado el tema de la fiesta de bodas en Caná. Los ha impactado mucho al cultor del arte este tema tan simbólico de que Jesús comenzara su vida pública en una sencilla aldea, en una sencilla fiesta de 2 novios. Y hay muchas formas de expresar esto en distintos cuadros, en la literatura, incluso nuestro cuadro de hoy, que es este, pero no es el único. Murillo, que es nuestro pintor de hoy, al cual vamos a analizar un poco su cuadro de esta boda, y vamos a sacar algunas reflexiones, pintó otros cuadros bellísimos, la adoración de los Reyes Magos, pintó el retorno del Hijo Pródigo, cuadros bellísimos, típicos del barroco español. Este pintor que tiene mucho que ver con el naturalismo, que juega mucho con las luces, que juega mucho con los colores, que juega mucho con las expresiones de los personajes. Y es entonces probablemente una de sus obras cumbres sea esta, la adoración de los pastores, donde vemos los pies sucios de esos pastores que vienen allí porque saben que en ese bebé que ha nacido está la posibilidad de ser limpiados, y es simbólico ese traer esos pies a la presencia del Señor para que Él nos limpie, toda la luz puesta allí. Este otro cuadro muy tierno que tiene que ver con la Sagrada Familia, y se llama del pajarito porque tiene que ver con un detalle de la escena. Él incorpora cosas muy, muy típicas de la vida doméstica, los perritos, los niños, las personas incluso normalmente marginadas de la sociedad, como vamos a ver en nuestro cuadro de hoy. Hay allí un hombre de color, hay un niño detrás de los novios. Y nuestra obra de hoy, que vamos a analizar en esta pequeña reflexión, tiene mucho que ver con lo que este hombre trataba de expresar cuando pintó eso. Miren, normalmente las personas que les gusta el arte nos dicen cosas muy sencillas. Las cosas más importantes que el pintor quiere resaltar siempre están bajo la luz más fuerte, más brillante.
están normalmente en los planos centrales. Usted puede hacer un gráfico ahí, ver lo que está delante como lo más importante. Sin duda Murillo se impactó mucho, este pintor sevillano, por el milagro y por lo tanto pone las tinajas adelante de todo. Podría haberlas puesto en otro lugar, pero para él es el evento, lo sobrenatural. Todo lo demás es común, una boda ocurre todos los días. Pero esta boda fue distinta porque hubo un milagro, hubo una alegría que fue aún mayor que la que se tenía por el solo hecho de venir a la boda. Hubo una alegría extra por el milagro que ocurrió. Por supuesto que el corazón de esta escena están en esos novios iluminados de una manera muy especial, casi como los reflectores, los spots. Ahí Murillo les quiere poner un spot a los esposos porque Jesús vino ahí a celebrar la vida sencilla de un hombre y una mujer que se aman. Y por supuesto hay expresiones allí muy características, pero sobre todo lo que impacta mucho es el sol que entra por esa ventana a iluminar ese cuarto que parece algo oscuro. Esa luz que se refleja también en el opuesto, en el derecho, también por la ventana, que deja traslucir un hermoso día. Y esa luz que entra por allí irrumpe en la mesa, irrumpe en los cántaros, irrumpe en los novios. Casi que hasta Jesús mismo de refilón pasa la luz por su rostro, pero no está en el centro incluso de ese rayo de sol. Miren, una de las cosas al estar Jesús allí, cuando uno lee cómo es Jesús hoy en el cielo, la Biblia nos abre una ventanita cómo es Jesús hoy en el cielo en Apocalipsis capítulo 1. ¿Y sabe cómo es su rostro? Dice, su rostro es como el sol cuando resplandece con su fuerza. Así es Jesús hoy. Y este Jesús que es toda la energía del sol está en su persona, toda la potencia, el poder, la pureza. Él es dice la Biblia, Él es el sol de justicia, dice el Antiguo Testamento. Es el sol que encandiló a Saulo cuando iba persiguiendo a la iglesia y lo derribó de su cabalgadura al suelo y no podía ver y quedó ciego porque el sol de Jesús se le apareció en el camino de la vida. Pero ese sol entra tierno, entra suave, entra cariñoso, entra de una manera muy dulce a la boda en Caná de Galilea. Y qué hermoso que toda esa potencia del cielo y esa potencia de Dios y de Jesús entren a mi hogar, entren a mi vida, entren a mi necesidad, estén disponibles para cada uno de nosotros en esta mañana. Una de las cosas que no podemos dejar de pensar es esta idea de fiesta. ¿Por qué Jesús está aquí? Miren, Jesús no es fiestero. Jesús no es fiestero. ¿Saben cuál fue la primera invitación que Jesús aceptó? Fue la de Juan el Bautista, que vivía en el desierto, vestido con pelo de camello, alimentado con miel de abejas y langostas silvestres, que no consumía nada de todo lo que se está consumiendo en esa mesa. Y la primera aceptación que Jesús aceptó fue la de bautizarse por Juan. Juan lo bautizó a Jesús y él fue al desierto allí. Hay veces que la vida se presenta como un desierto, Jesús va a estar. Hay veces que la vida se presenta como una fiesta, Jesús va a estar. En todas las circunstancias de la vida en que nosotros nos podamos encontrar, Jesús quiere participar. No lo dejes afuera ni del desierto ni de las fiestas de tu vida. Pero las fiestas son algo inherente al pueblo de Dios. El pueblo del Antiguo Testamento era conocido porque tenía por lo menos 7 festividades, ¿se acuerdan? La fiesta de la Pascua, la fiesta de las enramadas, de los tabernáculos, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta del perdón. Tenían muchas fiestas los judíos. Y para expresar la vida que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros, se usa mucho la figura de la fiesta. Cuando el hijo pródigo regresa a casa, ¿se acuerdan? ¿Qué le hizo el padre? Le hizo una fiesta. Para el hijo mayor fue un velorio.
porque tenía bronca de que Dios lo hubiera perdonado a este atorrante que se gastó toda la plata del padre de una manera impropia, pecaminosa, etc. Pero cuando alguien vuelve a Dios, hemos cantado algo muy tierno hoy. Han sido enormes nuestras faltas, han sido enormes nuestros pecados. Me avergonzaría en que ustedes supieran todo lo que yo he hecho malo en la vida. Me avergonzaría, no me podría parar aquí. Pero más grande que eso ha sido su gracia y su amor para cada uno de nosotros. Por eso estamos aquí. Y es entonces que Dios a ese hijo que vivió perdidamente y malgastó todo su dinero, el Padre le hace una fiesta. Y ese es el símbolo de lo que es la vida con Dios. Es una fiesta la vida. Por eso Jesús dice, yo he venido para que tengan vida, pero para que tengan una fiesta, una vida, ¿cómo dice? Abundante. ¿Y qué es eso? ¿Una vida llena de cosas? No. No es eso a lo que se refiere. Cuando la Biblia dice, yo he venido para que tengan una vida y una vida abundante, se refiere a una vida linda, ganas de vivirla. Una vida que da gusto levantarse cada mañana y uno se da cuenta diciendo, gracias Dios por esta vida hermosa que me has dado desde el día que te conocí. Esa es la vida abundante, esa es la fiesta, vivir con Dios. Me encanta la idea del agua porque en el ritual es interesante, porque dice que había 6 tinajas con agua conforme al rito de la purificación de los judíos. No se imaginan la Mishnah, que es la interpretación de la Torá judía. La Torá son los 5 primeros libros del Antiguo, del Pentateuco, más luego estaba todo el Antiguo Testamento, los profetas y los escritos. Eso conformaba todo lo que era el Antiguo Testamento. Pero luego estaba la Mishnah. La Mishnah era la interpretación del Antiguo Testamento. Era un libro tan grande como el Antiguo Testamento y tenía 6 capítulos, los cuales 30, eran 6 libros, perdón, de los cuales 30 capítulos estaba nada más que destinado a la purificación antes de cualquier ritual religioso e incluso antes de las bodas. Debían lavarse y purificarse. La ley en el Antiguo Testamento se la asocia frecuentemente con el agua, y a la ley se le llama el agua. Bueno, el agua se acaba. La religión no alcanza para terminar la vida en forma de fiesta. El agua es insuficiente, los rituales no llenan, se agotan, se terminan, nos hacen la vida incompleta e insatisfecha. Y hay muchos que vivimos muchos años de nuestra vida, aún en ambientes religiosos, que no dejan más que ser tinajas de agua religiosa, ritos de purificación. No bastan, no alcanzan. Necesitamos algo más expresado por la presencia del Señor Jesús. Me encanta esa expresión de Juan capítulo 2, cuando María dice, no tienen vino. ¿Sabes qué? No tienen alegría. Se acabó la fiesta. Si una boda se acababa el vino, todos se tenían que ir, se acabó la fiesta. Y así nos pasa cuando solamente lo que cultivamos son tinajas de agua. Si todo lo que tenemos es eso. Una de las cosas que sorprende de este cuadro, porque tiene poco que ver con la arquitectura de la época, tiene mucho que ver más bien con la arquitectura de Sevilla, ¿no? Es esa columna. Nadie imagina que en una aldea humilde de Galilea, en un pueblito, existiera semejante columna ahí. Pero bueno, los pintores, aún religiosos, mezclaban un poco las escenas bíblicas con cuestiones culturales que les rodeaban, no discriminaban muy bien entre lo de la época propiamente dicha del relato bíblico, de lo que ellos veían en el siglo XVII, donde está pintando Murillo su cuadro. Sevilla tenía apenas 130.000 habitantes, no era una ciudad muy grande por entonces, pero era la más importante de Europa. Y él pinta ahí esa columna porque tiene que ver con su ciudad. Pero que esté ahí en el cuadro nos hace pensar mucho acerca de los cimientos y lo que nos sostiene el techo en la vida. Miren, en las épocas de la crisis muy profunda que vivió nuestro país en el 2001, muchas familias de la iglesia se fueron a vivir a otros países.
fue tan profunda, más aún que la que hemos pasado en este tiempo. Había tremenda y mucha gente vendía todo lo que tenía, su negocio, y se iba normalmente y algún pastor con el cual conversé en ese momento, y ¿qué pensás vos? Mirá, yo siento que me tengo que quedar a sostener el techo. Me tengo que quedar a sostener el techo de la gente que no tiene las posibilidades de irse, y hay que acompañar a estas ovejas en estas crisis. Yo me voy a quedar a sostener el techo. Lo mismo me pasó cuando estaba en Cuba, que fuimos invitados con Adriana a dar un curso a familias, invitados por se va a caer de espalda cuando le diga esto. La mitad de nuestros pasajes a Cuba los pagó el gobierno de Cuba. El Ministerio de Relaciones Exteriores nos dio visa religiosa para que fuéramos a tener encuentros con familias de un conjunto de unas 10 iglesias ahí en la zona sur de la isla, cruzando toda la isla desde La Habana. Y una de las cosas que siempre quise conocer es hablar con pastores viejos que habían pasado la época dura de la Revolución Comunista. Y me fui a entrevistar con un pastor anciano que había pasado los años más duros de la persecución, cuando había muchísimos. Yo había conocido muchos cubanos y muchos pastores cubanos cuando estudiaba en California, en la iglesia del pastor MacArthur. Había conocido muchos cubanos allí ya radicados en California. Muchísimos pastores estaban allí. Y les estaban, para ser honesto, expectantes de que alguna iglesia de algún país, particularmente Estados Unidos, los invitara para poder salir de Cuba y desarrollar su ministerio en ambientes de mayor libertad. Y me impactó ese pastor que se quedó teniendo posibilidades de irse, porque me dijo algo similar: había que cuidar las ovejas y había que sostener el techo. Y la verdad que estas cosas de sostener, ¿cómo vamos a sostener el techo en tiempos difíciles? Y mire, la palabra de Dios nos habla de los cimientos, de los pilares, y dice Jesús: cualquiera que oye estas palabras mías será semejante a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Los cimientos que necesitamos no es un buen clima económico, macroeconómico, no es un buen ministro de Economía, no es un buen o mal presidente. Lo que necesitamos es tener los pies y el corazón arraigados en fe, en la palabra sólida de Dios, que va a ser la firmeza que nos va a sostener cuando vengan las tormentas y se lleven puestos a todos aquellos que edificaron sobre la arena. No nos va a sostener ninguna economía ni ninguna ideología política. Nos va a sostener la palabra poderosa de Dios, que en medio de cada situación son columnas que sostienen que no se venga abajo todo. La boda, los esposos. Cuando vi esa escena, ¿saben qué? Cuando pensé en el lugar que Jesús eligió para hacer su primer milagro, les confieso que no pude dejar de pensar que si hay un lugar que necesita milagros, es el hogar. Jesús podría haber ido a donde estaban los pescadores. ¿Tienen problemas los pescadores? ¡Wow! No hay pesca, se rompieron las redes, no hay buen precio, todo lo que puede ocurrir en un negocio. Podría haber estado ahí cuando llegaban los pescadores a la costa y decirles un montón de lecciones, como en otro momento lo va a hacer de su ministerio Jesús. Podría haber ido al lugar donde se juntaban a lavar la ropa y hablarles de la otra limpieza que necesitamos todos, aparte de la exterior. Pero Jesús quiso empezar su ministerio en un hogar, en el nacimiento de un hogar, porque de ese hogar van a nacer hijos, va a haber nietos, va a haber sobrinos, vamos a tener cuñados, nueras, yernos. ¿Les sigo contando los problemas que se vienen ahí?
Porque uno ve dos novios ahí, está todo bárbaro, dos novios. ¡Wow! Están de luna de miel, mi sobrino está de luna de miel, el domingo se casó. Está de luna de miel. Pero luego vienen otros temas. Acompañamos a una sobrina que la semana pasada tuvo que dar a luz su hijito y a las 6 horas entregárselo al Señor. Y vienen las cosas difíciles de la vida. Y vienen las rebeldías, vienen los desacuerdos, vienen las tensiones. Y a medida que pasa la vida en el hogar, se amontonan la mochila de dificultades y equivocaciones. Si hay un lugar que merecía que Jesús empezara a hacer milagros, era un hogar. Era una familia que empezaba. Si hay un lugar que necesitaba sin columnas para que no se caiga el techo, era una familia, era un hogar, era un matrimonio. Ese lugar necesitaba columnas como ninguno. Por eso está ahí Jesús. Porque está ahí cuando empieza la vida que parece hermosa, pero va a estar llena, llena, llena de problemas, algunos irreparables. Con algunas secuelas de nuestros errores tendremos que convivir toda nuestra vida que cometimos allí, en la intimidad de nuestro hogar. Cuando Dios habla de su relación con la iglesia, con la relación con su pueblo, lo hace en términos de esposo a esposa. Les leí una partecita el domingo pasado, les quiero el párrafo completo de Ezequiel porque es precioso. Volví a pasar junto a ti, te miré. Estabas en edad de enamorarte, dice Dios, a su pueblo. Entonces extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice un juramento y establecí un pacto contigo. Fuiste mía. Te lavé, te limpié. La sangre que te cubría y te unté bálsamo. Te cubrí con un bordado, te puse las sandalias más finas. Te vestí con telas de lino y de seda. Te adorné con alhajas, te puse brazaletes y aretes en las orejas y en la cabeza te puse una bella diadema. Quedaste adornada de oro y de plata. Tu vestido era de finos bordados de lino y de seda. Te alimentaste con flor de harina, miel y aceite. Fuiste extremadamente embellecida y hasta llegaste a ser una reina. La fama de tu belleza se extendió por todas las naciones. Eras una belleza perfecta. Y escuche cómo termina este párrafo. Porque yo te embellecí. Porque yo te embellecí. Sin Dios, ¿sabe cuál es nuestra belleza? Ninguna. A veces nos la creemos a la vida. Creemos que somos una gran personalidad por nosotros mismos. Y sin Dios somos podrida hinchazón, dice la Biblia. Podrida llaga desde la planta de los pies a la corona de la cabeza. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si hay algo bueno en mi vida hoy, es porque Dios me hizo como iglesia su esposa. Por eso Pablo dice allí en el Nuevo Testamento, yo los he desposado con un solo esposo, Cristo. Y sin embargo nosotros nos casamos con tantas cosas. Nos casamos con tantas cosas. Dejamos ese esposo que nos embelleció, que nos hizo ser alguien en la vida de valor. Y nos casamos con tantas otras fantasías. Quizás una de las cosas más llamativas de este lugar es que de pronto el milagro del vino ocurrió. Miren, lo sobrenatural, la necesidad del milagro en nuestra vida, particularmente en nuestro hogar, es solo cuestión de tiempo. Pero va a llegar, lo vamos a necesitar. Lo vamos a necesitar.
por pérdidas, por divisiones, por situaciones extremadamente graves, vamos a necesitar más temprano que tarde un milagro en la intimidad de nuestro hogar. Ese momento va a llegar. Ya llegaron varios quizás. Ya ocurrieron muchos ya. Ya ocurrieron muchos. Quizás usted se levanta cada día y piensa en todo lo que le pasa ese día de difícil, todo lo que no tiene, todos los problemas que se avecinan. Yo le voy a decir algo para que empiece a disfrutar de los milagros que ya Dios hizo en su casa, en su vida, en su hogar, en su propia persona. Dice Santiago, todo lo bueno que se nos da viene de Dios. No viene de tu habilidad, no viene de tu capacidad, no viene de tu título universitario, no viene de tu apellido noble, no viene de tu seguridad bancaria, no viene de tus amigos influyentes, no viene de la política de turno favorable. Todo lo bueno que tenés, dice la palabra de Dios, si es que es tu columna, viene de Dios, que creó los cielos y la tierra, y entre todas las cosas que creó, te da cada día todo lo que necesitas para vivir pleno, tranquilo y feliz. Lo dice así la palabra de Dios. Mire qué tremendo, dice, y claro está, la religión dice algo, es una fuente de gran riqueza, pero solo para que el que se contenta con lo que tiene, nada trajimos a este mundo, nada podremos llevarnos. Tenemos que comer, ¿tenés hoy para comer? ¿Tenés un lugar donde pasaste la noche? Teniendo que comer y con qué vestirnos, ya nos podemos dar por satisfechos. Los milagros ya ocurrieron en tu vida y no te has dado cuenta. Y te levantaste con mala cara. Y te sentís abrumado, triste, preocupado. Y no te diste cuenta cuántas tinajas de agua ya se hicieron vino. Cada día se hacen tinajas de agua vino a nuestro alrededor en cada provisión de Dios pequeña que nos da. El amor al dinero es raíz de toda clase de males. Y a veces andamos con cara larga porque lo que esperamos de Dios, Dios no lo quiere dar porque nos va a hacer daño. Dios es un buen padre, no es un padre que malcría hijos, como lo hemos hecho quizás nosotros, dando más de lo que nuestros hijos necesitaban. Dios dice, bástate mi gracia. Cuando Pablo se pasó de la raya pidiéndole a Dios, Dios le dijo, bástate mi gracia, hasta aquí tenés un montón de cosas, lo que pedís te va a hacer daño ya. Te va a hacer daño, no te lo voy a dar. Pero soy tu siervo, soy un misionero, he llevado a Cristo un montón de personas. Bástate mi gracia, Pablo, bástate, ya sos rico, no miraste al cielo. Todo lo que estás recibiendo cada día te lo ha dado el Padre bueno que hace salir su sol sobre buenos e injustos, que hace llover. Y te ha llenado cada día tu mesa, y te ha dado un techo, y te ha dado ropa, y podés ir a predicar, y podés ir a misionar, no estás internado. Quisiera cerrar con esta pequeña reflexión final sobre la presencia de Jesús allí. ¿Saben por qué Jesús está allí? Alguien que lea el versículo 2. Contésteme con la Biblia. ¿Por qué Jesús está allí?